Un saludo muy especial. Qué bendición estar nuevamente reunidos en torno a la palabra de Dios. Qué honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia nos dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que tenemos certeza que el Señor está en este momento, en este lugar con cada uno de nosotros. Antes de iniciar, quiero pedirles que cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre. Padre, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, queremos pedirte que hoy seas tú a través de tu Espíritu Santo quien nos hable, quien ministre a nuestras vidas, quien nos hable a nuestra necesidad, a lo que tú quieras tratar con cada uno de nosotros y que a través de tu Espíritu Santo seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como ustedes saben, el mensaje de hoy tiene por título Volver a empezar. Y tiene este título porque realmente Dios me hablaba de esa situación que creo que casi todos podemos experimentar en la vida, de sentirnos que hemos fracasado en algo, sentir que hemos fracasado en nuestra vida laboral, sentir que nuestra relación familiar está totalmente acabada, sentir que hemos fallado o saber que hemos fallado, que le hemos fallado a un ser querido, que le hemos fallado quizás a nuestra pareja, que le hemos fallado a nuestros hijos, que hemos fallado quizás en nuestro trabajo, en lo que se nos encomendó, que quizás no hicimos las cosas como debíamos hacer. Y quizás hemos llegado a un momento de la vida donde sentimos que hicimos las cosas mal, con o sin intención, y estamos quizás en medio de las consecuencias de eso, de la culpa de eso, y estamos quizás definiéndonos a nosotros mismos por todo aquello que hicimos, sea bueno o sea malo, y estamos quizás anclados a ese tipo de cosas y hemos quizás encontrado un estado donde no podemos seguir adelante porque hemos caído quizás en algún área y no encontramos cómo salir de ella. Por eso hoy quería compartir este mensaje con ustedes que el Señor realmente puso en mi corazón, donde nos recuerda que en el Señor, que en Cristo hay nuevas oportunidades y hay un cómo volver a empezar. No importa si tú eh, hasta ahora nunca te habías acercado a Jesús, este es el momento. No importa si tú has sido cristiano de toda la vida, pero quizás has fallado en algo, y lo más importante o lo más grave, quizás le hemos fallado al mismo Dios. Quizás hemos dejado enfriar nuestra relación con Él, quizás hicimos algo que sabíamos o nos dimos cuenta que no debíamos y le fallamos al Señor. Este es el momento y este es el día en el que podemos decir que hay oportunidad para volver a empezar. Quizás, no sé, estamos en los primeros meses del año, pero ya dijimos nuevamente, este no fue mi año, nuevamente, no, esto no es para mí, ya sé que este año me va a ir súper mal, y es algo que debemos romper porque en Cristo hay cómo tener nueva vida. Y yo quiero realmente tratar este tema guiándonos o viendo cómo fue la vida de una persona muy importante que nos muestra la Biblia, que nos muestran los evangelios, y es la vida de Pedro. Pedro realmente es una persona o fue una persona que en cierta forma nos representa a todos. Pese a que pues los que estudian el tema de los temperamentos analizan que él era una persona más bien de un temperamento sanguíneo, extrovertido. Hay quienes son más, por así decirlo, introvertidos, más coléricos, más melancólicos, pero en cierta forma él nos representa a las personas. ¿Y por qué? Pedro es una persona que, al igual que todos nosotros, llevaba una vida. Antes de conocer a Jesús, él llevaba su vida
sus sueños, sus propósitos, sus tareas, sus ocupaciones, como todos nosotros. Él llega a un momento de su vida donde tiene un encuentro con Jesús, él empieza a seguirle, pero pese a que él empieza a seguirle, Pedro es una persona como todos nosotros que tenía muchísimas virtudes. Él era una persona, por ejemplo, se ve mucho su amor por el Señor, pero también tenía muchas áreas de su vida que debían ser tratadas, por así decirlo, como llamamos muchos defectos. Él era una persona, por ejemplo, muy imprudente. Sabemos de la historia de la Biblia donde ocurre la transfiguración y está ocurriendo este momento glorioso, sobrenatural. Aparece junto a Jesús, Elías, Moisés y Pedro. En lugar de quedarse callado, él como que no, él no tenía nada que decir y se le ocurre decir, voy a hacer unas enramadas. O sea, él es súper imprudente, como que no hay nada que decir, pero entonces digo cualquier cosa, en lugar de guardar silencio como los demás. Él también era una persona a veces muy impulsiva, como cuando vio a Jesús caminando sobre el agua y dijo, yo voy también, pero asimismo era una persona que, al igual que muchos de nosotros, se llenaba a veces, por ejemplo, de temores. Lo vemos en esa misma escena. Él empezó a caminar sobre el agua y él se empezó a llenar de temor. Y al igual que muchos de nosotros, deja cosas a veces empezadas, porque una vez empezó a caminar y se llenó de temor, él quería abandonar esa situación. Eh, Él también era una persona y mostró actitudes egoístas, como cuando Jesús dijo que quería o que debía pasar por lo que tenía que pasar, y Pedro le dice, de ningún modo te ocurra esto. Y Jesús ahí es donde le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro estaba pensando más en su egoísmo, en su anhelo de que Jesús permaneciera con él, pese a que esto implicaría que no hubiéramos tenido la salvación eterna. Y también, por ejemplo, tenía actitudes a veces como buscadoras de lo suyo. Pedro llegó a preguntar como que, bueno, Señor, hemos dejado todo por ti, nosotros, como quien dice, ¿qué beneficio tendremos? Entonces, que muchas veces nos pasa a nosotros, como que a veces decimos, sí, bueno, voy a hacer lo bueno, por amor a Jesús, porque es el deber ser, pero a veces hay una sensación como de, bueno, si me he portado bien, qué bendición voy a tener con esto. A veces tenemos esas actitudes. Así que Pedro representa en cierta forma el corazón de en general las personas. Posteriormente, como ustedes saben, Pedro falló. ¿Y cómo falló? Falló en el momento en que negó a Jesús. Así que este fue el momento donde Pedro falla, donde Pedro cae, llega el momento más vergonzoso de su vida, más decepcionante de su vida. Le falló al mismísimo Dios, pese a haber estado con él durante 3 años de ministerio, pese a haber sido uno de los apóstoles y de sus discípulos más cercanos, le falla. Y esa es la sensación que muchos podemos tener en muchas cosas de nuestras vidas. Nos damos cuenta o miramos atrás y nos damos cuenta que nuestra vida misma no ha cumplido con las expectativas que nosotros mismos tuvimos, o nos damos cuenta que quizás veníamos bien en algo y hacemos algo donde cometemos un error profundo con otros, con nosotros mismos y aún más grave con el mismo Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Y yo quiero que miremos algunas cosas que podemos como ver en la Biblia que ocurrieron con él antes de llegar a este punto de fallar y que quizás fueron ese camino que lo llevaron a esa caída, para que nosotros lo examinemos a la luz de nuestras vidas y nos demos cuenta, bueno, que quizás yo tengo esto, quizás yo estoy haciendo esto en mi vida y me pueda llevar a caer, quizás aún no he caído, quizás aún no he fallado, pero debo evaluarme porque la idea es que no nos pase. Debemos mirar que no nos pase, así que revisemos esto. Y quizás si ya hemos fallado, miremos si esto fue parte de lo que ocurrió en nuestro corazón. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque cuando nos damos cuenta de eso es cuando podemos entrar a buscar un cambio en nuestras vidas, en nuestras actitudes y en nuestro corazón de la mano del Señor. Así que lo primero
que yo veo en la palabra que ocurrió en ese proceso de la caída de Pedro, que fue en ese transitar a fallar. Lo primero es que había como un exceso de confianza en sí mismo y en cierta forma un orgullo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Jesús les estaba diciendo, y lo vemos en Mateo 26, que él iba a pasar por todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, y él les estaba diciendo a los discípulos y citando las escrituras, que ellos lo abandonarían. Pedro dice en Mateo 26, en el versículo 33, que inmediatamente Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y es increíble porque a ti el mismo Dios te está diciendo, va a pasar esto, y hasta te cita las escrituras, y tú tienes, digamos, como no sé qué palabra decirle, de como de confrontar a Dios, de contradecirlo y decirle: no, mira, yo no sé, aunque todos los demás te abandonen, eso que tú me estás diciendo, por lo menos conmigo no es cierto. Y yo sé que él lo hacía también en su amor hacia Jesús, pero en cierta forma era un exceso de confianza en sí mismo, un orgullo, como que yo no sé, seguramente los demás pueden que cometan estos errores, pero te aseguro que conmigo no va a pasar. Y ahí es donde inmediatamente Jesús entra y le responde en el versículo 34, dice: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. O sea, una vez él salió con estas actitudes, con estas palabras que mostraban que tenía una confianza excesiva en sí mismo, no en Dios, sino en sí mismo, en su fuerza, en su yo estaré firme en él. Es donde Jesús mismo le dice: tú vas a ser el que me va a negar. Y realmente es que muchas veces nos creemos que por ser cristianos, incluso al tener una relación íntima con Dios, como que podemos inconscientemente empezar a creernos como superpoderosos espirituales, y empezar a creer como que no, tal pecado, no, eso no va conmigo, eso es los de la calle, esos son la gente que no va a la iglesia, esa es la gente que no tiene la relación que yo tengo con Dios. Em, y a mí me parece que a veces este punto es muy peligroso en los cristianos, porque a veces empieza esta confianza en sí mismo, y creemos que ya cometer pecados o X errores no son para nosotros. Entonces no nos autoevaluamos, no vamos al Señor, no le pedimos que examine nuestro corazón, no vamos a la cruz, no somos prudentes. Y realmente Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Como dice en otras partes de la Biblia o en otras versiones, dice: antes de la caída viene el orgullo. Entonces debemos cuidar y no perder de vista que nosotros, así tengamos una relación súper íntima con Dios, tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice, en obediencia a Él, sabiendo que seguimos siendo humanos y que por eso necesitamos estar aferrados a Él, obedeciéndole a Él, no como que, no, yo sé que es mejor evitar ciertos peligros, porque la gente puede caer en tentación, pero como yo ya soy cristiano, yo no tengo problema en eso, yo sé que yo no voy a fallar. No tengo problema en leer este tipo de cosas, en ver este tipo de cosas, en estar en este tipo X de entornos, porque yo soy muy fuerte, yo soy muy cristiano, yo tengo una relación muy íntima con Dios y sé que no voy a fallar. Eso, mejor dicho, ya Pedro nos mostró que fue eh, camino a su gran error. Y precisamente en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que debemos tener cuidado con esta parte y vivir en total dependencia de Dios, escuchando lo que Él nos dice y en obediencia total. Entonces, esto fue lo primero que podemos ver: exceso de confianza en sí mismo, y asimismo como un orgullo en que él era más fuerte de lo que realmente era en sí mismo y no en Dios.
Lo segundo que vemos o que nos muestra la palabra que ocurrió con él en ese transitar a caer es que él no veló y oró. Dice en Lucas 22, en el versículo 31 y en la primera parte del 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y a mí me parece impresionante porque el mismo Jesús, Dios, viene y te dice que Satanás te está pidiendo a ti para zarandearte. Y yo pienso que esto es algo que tiene que ponerte en alerta. Y el mismo Jesús te está diciendo que Él está rogando por ti. Yo creo que esto es algo para tú decir, si el mismo Dios me está diciendo esto tan delicado y el mismo Dios ha tenido que empezar a rogar por mí, yo tengo que ponerme a orar. Y realmente esto es lo que nos pasa a todos. Estamos en una lucha, por así decirlo, en una guerra que ocurre en el mundo espiritual. Tenemos un enemigo real que quiere hacernos daño, que quiere hacernos caer, y la Biblia nos lo muestra y la Biblia nos lo advierte. Esto no es para Pedro, pienso yo, esto es realmente un llamado que el Señor en cierta forma nos hace a todos a estar cuidadosos de eso y a estar orando, pero al igual que Pedro, no lo hacemos. ¿Y por qué digo que no lo hizo? Nos lo muestra, por ejemplo, Marcos en el capítulo 14, cuando Jesús estaba en esa noche donde ya él sabía que lo iban a capturar y que iba a pasar todo lo que pasó con él, que ustedes conocen, y que le venían todos estos sufrimientos. Dice en el versículo 32, dice que fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. A mí me llama mucho la atención ver cómo Jesús tenía todo su grupo de discípulos y a él lo seguía mucha más gente que sus discípulos. Pero él siempre tuvo a Pedro, o Pedro siempre se veía que tenía una relación muy cercana con él, al igual que, por ejemplo, Juan, que Santiago. Y era muy conmovedor ver el lugar que Pedro ocupaba en la vida del Señor, en la vida de Dios. Y dice en el versículo 34 que Jesús les dijo a ellos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús lo llevó al momento más importante de su vida y le pidió que velara y orara con él. También le había advertido un poco antes lo que leíamos hace un rato de que le está diciendo que a él lo estaban pidiendo para zarandearlo. ¿Y qué pasa a continuación? ¿Qué nos dice en el versículo 37? Dice, luego volvió Jesús y encontró a los discípulos como orando, velando, ayunando. No, los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Y dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y aquí a mí lo primero que me parece curioso es cómo los encuentra todos dormidos, pero el que le dice, Pedro, ¿estás dormido? O sea, Pedro se llevaba como, por así decirlo, el regaño. Y yo lo que creo es que Jesús sabía todas estas características de Pedro que debían ser transformadas. Yo me imagino a Jesús durante todo el ministerio como que constantemente diciendo, Pedro, pilas con esto, Pedro, como formándolo, como que especialmente con él yo creo que a veces le tocaba insistirle y como que llamarle la atención en ciertas cosas como ocurre con cada uno de nosotros, pero a la vez esto me recuerda eso que dicen que muchas veces a las personas que más potencial se les ve son las que más les exige. Yo creo que Jesús precisamente trabajaba de esta forma con Pedro, le llamaba la atención de esta manera porque sabía todo lo que Pedro podía llegar a ser si cada vez
se dejaba tratar más por Dios. Jesús veía lo que Pedro podía hacer, no por Pedro, por lo que Pedro había sido siempre, por su temperamento, por sus cosas. Jesús no estaba definiendo a Pedro digamos, por todas esas características, defectos o quizás esos errores, sino que Jesús estaba mirando quién podía llegar a ser Pedro en él. Si a medida que se dejara o permitiera que el Señor lo transformara. Y por eso creo que también era como insistente con él. Pero los encuentra dormidos. Pedro no veló y no oró. Y Jesús les dijo, velen y oren porque el espíritu está dispuesto, pero realmente el cuerpo es débil. Así que lo que decía ahora, no creer no es como que ya no, nosotros no vamos a fallar, nosotros ya nos conectamos a la prédica, servimos en la iglesia, yo oro todos los días, yo leo la palabra, así que no, yo no voy a fallar, no, hay que estar en una constante comunión intensa con el Señor, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y dice en el versículo 39 que entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Y cuando regresó de nuevo a donde ellos estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener sus ojos abiertos y no sabía qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de sus pecadores. Como quien dice, ya, no les voy a rogar más que oren, pero aquí está el resultado también. Ya llegó el tiempo donde voy a ser traicionado. Así que debemos estar atentos a esto porque esa falta de comunión, esa falta de oración, realmente es algo que nos precede en la caída a muchos. Muchas cosas en nuestras vidas fallan o no vemos, digamos, el cumplimiento de muchas cosas, incluso de muchas bendiciones que el Señor tiene preparados para nosotros porque no oramos. La palabra nos enseña que lo que pidiéramos en oración, el Señor nos lo concedería. Obviamente lo que esté conforme a su voluntad, pero el problema es que no oramos. O como dice Santiago, oramos con motivos egoístas. Así que este fue lo segundo que sucedió con Pedro. Él no veló y no oró cuando debía. Y lo tercero que vemos en este proceso para que Pedro fallara es que Pedro estaba con el grupo inadecuado. Cuando capturan a Jesús en ese momento, dice en Lucas 22, en el versículo 54 y 55, y prendiéndole le llevaron, es decir, capturaron a Jesús y lo llevaron, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le empezó a seguir de lejos como muchas veces hacemos muchos de nosotros. Empezamos a seguir a Jesús, pero cada vez de lejitos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, quienes los que capturaron a Jesús, lo que lo querían ver, pero mal, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pedro no estaba con los otros discípulos, no veo ahí dónde estaban ellos, pero Pedro no estaba con los discípulos. Pedro, en su también buena intención de seguir a Jesús, empezó a seguirle de lejos. Él todo lo hacía quizás con una buena intención y con un amor, pero faltaba, muchas veces por hacer lo bueno fallamos, y ahí es donde necesitamos mucha revelación de Dios y mucha guía del Señor para que no nos equivoquemos. Y Pedro le siguió de lejos, y en lugar de pronto de mantenerse en un lugar prudente, él se unió al grupo que no quería a Jesús, que por el contrario quería verlo mal. Se unió a ese grupo, entró con el grupo inadecuado. Y ahí es donde llega el momento donde ellos le empiezan a decir, tú como que eres del grupo de sus discípulos, ¿cierto? Y ahí empieza Pedro a negarlo 1, 2 y 3 veces. Pedro bastó un momento con el grupo inadecuado para que negara a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar con quién nos relacionamos íntimamente. ¿A quién le estamos pidiendo consejo?
¿A quién realmente le estamos confiando lo que nos pasa? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque muchas veces no nos damos cuenta y nos estamos uniendo de una u otra forma al grupo inadecuado, escuchando el grupo inadecuado, y ahí es donde empezamos, pero de pronto sí lo que dice la Biblia ya está un poquito como atrasado y de pronto no, son un poquito exagerados en esto. La verdad es que esto que dice la palabra, yo pienso que no. Nos tenemos que modernizar, son otros tiempos. Y precisamente esto es un ejemplo de lo que nos puede pasar, porque muchos podemos decir, no, yo nunca he negado a Jesús, a mí me preguntan y yo siempre digo que soy cristiano, pero muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces puede ser que lo neguemos es no de palabra, sino con nuestras actitudes, con nuestro corazón. Entonces estamos en un grupo donde empiezan a criticar precisamente estas creencias firmes que tenemos los cristianos, y que aún muchos las ven anticuadas, pasadas, no sé, nos ven como que es absurdo que las sigamos, que creamos en Jesús, y nos empiezan a decir algo y empiezas como que, ay, sí, no, sí, no, bueno, de pronto puede ser, y empezamos ahí a flexibilizarnos y a realmente a traicionar nuestras convicciones. Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto quedó muy claro con Pedro. Pedro, ese discípulo que amaba profundamente a Jesús, que lo siguió inmediatamente, Jesús le pidió que lo siguiera, que estuvo con él, que tuvo esa revelación de que él era el Mesías. Un momento con el grupo inadecuado y le bastó para negar al mismo Dios. Y este fue como el proceso de las cosas que en general veo que ocurrieron con él antes de fallar. Y quizás nos pasa a muchos, no hemos orado, hemos confiado demasiado en nosotros mismos y hemos luchado en nuestras fuerzas en lugar de luchar en las de Él. Quizás hemos estado rodeados de las personas inadecuadas, escuchando las palabras inadecuadas, escuchando que no se puede, escuchando que la situación es dura, escuchando que es tontería pasar tanto tiempo con Dios. Y yo no sé cuál sea el área de tu vida donde tú hayas fallado, y puede ser en tu trabajo, en tu vida familiar. Y quiero que escuchando este mensaje pienses en cada una de esas áreas, pero sobre todo que pienses en tu relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás en el nivel de intimidad, de relación que deberías tener con Él? Piensa si has fallado en alguna otra área de tu vida, y está bien, y aplícalo en eso. Pero por favor, medita hoy. ¿Qué ha pasado en tu relación con Dios? Porque sea en tu trabajo, sea en tu familia, y también sobre todo sea con Dios, es tiempo de volver a empezar. Y a mí algo que me impacta y me conmueve profundamente es que Jesús sabía que Pedro realmente le fallaría. ¿Y por qué digo esto? Repito, Lucas 22:31 y 32, pero leyendo el versículo 32 completo, dice, Jesús también dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hasta ahí habíamos leído ahora. Pero Jesús continuó diciendo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es impresionante porque Jesús sabía lo que estaba pasando en la vida espiritual de Pedro, sabía que él iba a fallar, porque le dijo, y tú una vez vuelto. Él sabía que Pedro realmente no iba a pasar esa prueba, pero también Jesús de antemano le estaba diciendo, yo te perdono. Jesús lo perdonó de antemano, y de antemano le estaba diciendo que él iba a tener una nueva oportunidad, porque le dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es impresionante porque Dios sabe todo en nuestras vidas. Él conoce nuestro corazón y tenemos a Jesús, pero Jesús también reconocía
la humanidad de Pedro, como sé que lo reconoce con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros se debe determinar a no pecar, a no fallarle al Señor, pero realmente también el Señor reconoce esa humanidad en nosotros y nos debemos determinar a no fallar, nos debemos determinar a ser firmes con el Señor, pero a la vez debemos saber que Dios es un Dios que nos ama y que aún antes de que le falláramos, aún antes de que nos equivocáramos, Él ya nos ha perdonado y Él tiene preparada una nueva oportunidad para nosotros. Y mira que Él está diciendo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él estaba dando de antemano un llamado y un propósito para su vida una vez quisiera volver a empezar. Y por eso en este punto quisiera que miráramos ahora sí cómo Pedro volvió a empezar, porque debemos mirarlo para cada uno de nosotros en el área de que tengamos familiar, personal, profesional, pero sobre todo, como les decía, en nuestra relación con Dios, cómo volver a empezar. Y lo primero que vemos que pasó con Pedro está en Mateo 26:75 y es que Pedro se arrepintió. Dice que una vez él negó al Señor, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro cuando le dijo, antes de que cante el gallo negarás 3 veces que me conoces. Y dice, y Pedro salió llorando amargamente. Pedro inmediatamente le dolió lo que había hecho. Y Pedro se apartó de ese grupo inadecuado y salió llorando. Él se arrepintió en su corazón. Y llorar no es arrepentirse. No. Arrepentirse implica un cambio. Y vemos cómo Pedro inmediatamente se aparta de esas personas, de ese entorno donde él había caído, donde él había fallado. Él se arrepintió y lo mostró cuando lloró, pero también cuando se apartó de ese lugar, de esas cosas donde se equivocaron. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Si hemos fallado, hoy debe venir un arrepentimiento. Si nos hemos apartado de Dios, si hemos fallado a nuestra familia, si hemos hecho las cosas mal en nuestro trabajo, es momento de arrepentirnos, pero arrepentirnos implica un cambio y empezar a hacer las cosas como deben ser. Y precisamente lo segundo que vemos que ocurre es que ahorita Pedro ya está con el grupo indicado y lo vamos a ver en Lucas 24, en los versículos del 10 al 12, cuando ocurre este tema de la resurrección de Jesús. Nos muestra en los evangelios que María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, digamos que fueron a la tumba de Jesús y la encontraron vacía. Entonces ellas van y le cuentan a los apóstoles lo que había ocurrido, lo que ellas vieron, y dice en el versículo 11 que más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces ahorita ya encontramos a Pedro en el grupo correcto. Pedro volvió al lugar donde debía estar. Pedro volvió a la familia de Dios. Pedro tenía en ese momento la decisión de quedarse culpándose por lo que había hecho, quedarse avergonzado por lo que había hecho. Y muchas veces nos pasa a nosotros como que fallamos y lo primero que yo creo que a muchos les ha pasado, dicen, no, pero yo qué voy a ir a la iglesia, yo con qué cara cuando acabo de cometer tremendo error. Yo realmente no tengo como el derecho para, ni siquiera para presentarme a la presencia de Dios sabiendo cómo he fallado. Y Jesús dijo que Él había venido a buscar no a los que se creían justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, si has fallado toda tu vida o en un instante, pero si has fallado con tu familia, con Dios, con lo que sea, es momento de que retornes al lugar correcto, retornes a la familia de Dios, te rodees de las personas correctas, escucha a las personas correctas, las palabras correctas. Y realmente esto es lo importante de la comunión de la iglesia y de estar rodeado de personas que realmente son el pueblo de Dios y que realmente edifiquen tu vida.
Y fue lo que Pedro hizo. Él volvió al grupo indicado. Eso es lo segundo que vemos. Y lo tercero lo encontramos en este mismo pasaje de Lucas 10, exactamente en el 12, dice que Pedro levantándose corrió al sepulcro. Y esto es impresionante porque vemos lo tercero y es que Pedro salió al encuentro de Jesús. No bastó solo con arrepentirse, no bastó solo con que volviera, digamos, a la familia de Dios. Pedro anheló salir al encuentro de Jesús. Pedro fue el que corrió a donde creía que podía encontrarlo y nosotros debemos vivir de esta manera si queremos volver a empezar. Debemos vivir ahorita sí en esa total comunión, dependencia del Señor, manejando una relación con Él. Nosotros debemos dejar de que Dios sea como un ítem más del día, sí, yo sé que Dios existe, a realmente anhelar conocerlo, a anhelar su presencia, anhelar ir a su encuentro. Y por eso la palabra dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y esto es lo que el Señor llama de nosotros, no que nos conformemos con simplemente pertenecer, con simplemente ponernos un título, sino que realmente ir más allá con Él y anhelar conocerle e ir a su encuentro. Eso fue lo que hizo Pedro. Lo cuarto que vemos es que Pedro se compromete firmemente con su obra. Realmente cuando Jesús resucita, la palabra nos muestra que Él aparece muchas veces a sus discípulos y en una de esas oportunidades nos lo muestra el libro de Juan en el capítulo 21, entre los versículos 15 a 17. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dije, y Jesús lo que le contesta es, pastorea mis ovejas. Y nuevamente le dijo la tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces a mí me parece impresionante porque Pedro, que pese a que él se entristeció de que le preguntara 3 veces, realmente Jesús estaba de una u otra forma redimiendo esas 3 negaciones. Jesús estaba como diciendo, me negaste 3 veces, 3 veces te voy a dejar que me digas que me amas. Y Jesús lo sabía, pero él quería como que lo que quedara en Pedro no era el recuerdo de que lo negó 3 veces, sino que 3 veces le dijo que lo amaba. Pero a la vez Jesús, cada que le dice que le ama, le da una tarea y le da un propósito. Y esto es lo impresionante y esto es lo importante y lo que cada uno tiene que saber. Así como en las relaciones de pareja, de familia, de lo que sea, no basta con decir, sino con demostrar. Es lo mismo en la relación con Dios. A Jesús, más allá incluso de que lo hayan negado con sus palabras 3 veces, más allá de que con sus palabras le haya dicho que lo ama 3 veces, Jesús lo que quería era que con su vida, con sus actos, le demostrara que lo amara. Y nosotros podemos haber fallado en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra relación con Dios, y cualquiera que sea el campo, tú no lo mires como algo aislado, sea lo que sea. Si tú quieres volver a empezar en cualquier campo de tu vida, tienes que comprometerte con la obra del Señor. Y esto es impresionante porque Jesús acá nos muestra el corazón de Dios y nos muestra que Dios no solo da un perdón, no solo dice, listo, te perdono, o no, primero Él no va a castigar y decir, tú me negaste, ¿cómo me pudiste hacer eso? ¡Qué vergüenza! Sino que Él lo perdonó de antemano, como vimos hace un rato. Pero además, Jesús, cuando da una nueva vida, cuando da una nueva oportunidad, no es como que listo, te perdono y bueno, sigue adelante como venías. Jesús da un propósito, Jesús da un llamado, y esto es lo que le hizo Pedro y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Jesús no solo nos da cualquier volver a empezar, nos da un
propósito mucho más grande del que hubiéramos soñado, del que hubiéramos esperado y del que hubiéramos planteado en nuestros propios expectativas, planes. Su propósito es más alto de lo que son nuestros planes, de la casa, del carro, de la beca, de quizás hacer una pequeña obra. Dios tiene llamados grandes y el amor que debemos tener lo debemos manifestar no con palabras, no con decir Señor, Señor, sino con nuestra vida y nuestro servicio a Él. Él da propósitos. Y es lo que tú debes empezar a hacer ahora. Si lo que necesitas es volver a empezar en tu casa, en tu relación con tu familia, tienes que ir con la visión, con el deseo de que tu familia conozca de Dios. Si tú necesitas un volver a empezar en tu vida laboral, en tus finanzas, por supuesto que Dios lo quiere para ti, pero ve con la visión de llevar a Cristo a ese lugar. Esa es la manera en que debemos vivir y cuando Dios ve ese corazón, Dios nos permite pasar a otros niveles, por así decirlo. Lo quinto que vemos que sucedió con Pedro es que él fue lleno del Espíritu Santo y ahí fue donde su temperamento fue transformado. En Hechos nos revela cómo, nos muestra cómo en el día de Pentecostés ellos realmente aguardaron la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 para que lo lean y digamos, se posaron como lo que parecían unas lenguas de fuego y ellos empezaron a hablar en lenguas y ahí estaba Pedro y es impresionante porque el que toma la palabra para dar un discurso ante todos los que estaban presentes, adivinen quién fue, Pedro. Pedro dice que se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló a todos los que estaban ahí y ese día muchísimas personas se convirtieron al Señor. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y vemos ahí a partir en el libro de Hechos y en el libro de Hechos y en lo que queda del Nuevo Testamento cómo hubo un nuevo Pedro, cómo Pedro tuvo un volver a empezar, cómo Pedro realmente en Hechos se ve ese rol de liderazgo en los primeros capítulos y cómo Dios obraba a través de su vida. Él fue lleno del Espíritu Santo y realmente de ese temperamento, de esas actitudes de Pedro que lo llevaron a caer, realmente no se vuelve a ver un rasgo, se ve una persona totalmente transformada y usada por el Señor y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pedro volvió a empezar, Pedro tuvo una nueva vida de la mano de quién, de Dios y de la llenura de su Espíritu Santo. Es la forma de tener una nueva vida, siendo cada vez menos nosotros y que el Espíritu Santo sea quien nos llene y nos transforme. Y lo sexto que vemos en ese camino de Pedro a volver a empezar es que Pedro no volvió a mirar atrás. Y como les decía, eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento a partir de este momento. No se ve un Pedro culpándose, no se ve un Pedro avergonzado de no, yo cómo voy a predicarlo si todos saben que yo lo negué. No. Pedro no miró más atrás, no miró más esto, sino que miró hacia adelante el propósito que Dios tenía para él. Y esto es algo que tenemos que hacer porque, como les decía al principio, vivimos anclados a nuestros errores, definiéndonos a partir de esto, qué vergüenza, cómo así, yo no puedo, yo cometí este error, yo fui esta clase de persona, yo hice esto, no, y nos impide ir hacia donde Jesús quiere que vayamos. Y vemos cómo realmente Pedro transforma su imagen y no mira ese Pedro pasado. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta era la imagen que Pedro sabía que tenía. Esta era la identidad que Pedro cobró en Cristo. Pedro se empezó a ver no por lo que él había hecho. Pedro se empezó a ver como sabía que Jesús lo veía. Y eso es lo que debemos hacer. Y ese era el mensaje que él predicaba a los demás y el llamado que él hacía a los demás. Y no miró más atrás. Tenemos que dejar de mirar atrás para poder proseguir hacia adelante a lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso decía la palabra, decía Pablo, ciertamente una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás y prosiguiendo esa meta. Así que este fue
ese transitar de Pedro para volver a empezar, y es el transitar que cada uno de nosotros deberíamos empezar a mirar y a poner en práctica para volver a empezar. Y Pedro realmente tuvo una nueva vida. El Señor redimió no solo su pasado, Él no solo perdonó su pasado, sino que le dio una nueva vida a Pedro, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él anhela que ninguno de nosotros se pierda. Él precisamente, de hecho, en Ezequiel 33:11 dice: diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que vuelva a mí y así tenga vida. El Señor no anhela, Él no está con anhelo de castigar a nadie y de que ya la vida a nadie se le queda arruinada. Él anhela darnos una nueva vida, un volver a empezar. Hoy acércate a Dios en el área que sea que hayas fallado, que se haya derrumbado, y busca esa nueva vida que Dios tiene para ti. No solamente un perdón del pasado, sino que te dé esa nueva vida que no podrías tener de ninguna manera si no fuera porque te aferras al Señor como nunca. Los planes de Dios son más altos que los tuyos. Y vemos, por ejemplo, que Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, los invito a que lo lean, nos narra cómo la gente sacaba a los enfermos a las calles para que la sola sombra de Pedro les pasara. Pedro fue una persona a través de la cual Dios obró milagros impresionantes. Vemos un Pedro que se confronta incluso a las autoridades cuando le pedían que no predicara a Cristo. O sea, el Pedro que negó a Jesús no volvió a ocurrir. Sino que fue un Pedro nuevo. Vemos un Pedro en este mismo Hechos capítulo 5, por ejemplo, en los versículos 40-41, que lo azotaron por causa de Jesús, y dice que salió contento después de ese azote de haber sido considerado digno de sufrir por el Señor. Esto es un hombre totalmente nuevo, el que veíamos unos libros antes. Y cuando Dios da una nueva vida, no da cualquier vida. Cuando Dios nos transforma, no es cualquier transformación. Es la transformación que da el Señor, que creó los cielos y la tierra. Hoy, no importa dónde estés, en cualquier área de tu vida y sobre todo en tu relación con Dios, hoy es el día de volver a empezar y de creer que Él tiene una nueva vida para ti. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a decir: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz. Hoy te pedimos que nos laves con tu sangre, que nos limpies, Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos pecado, perdónanos si te hemos negado con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y hoy volvemos a ti. Ponemos delante de ti estas áreas de nuestras vidas, y tú menciónale al Señor el área de tu vida en que necesitas que obre, familiar, profesional. Y sobre todo, Señor, ponemos delante de ti nuestra relación contigo y te decimos: queremos volver a empezar. Toma control de todo, sé el capitán, el dueño, el Señor de mi vida. A ti me entrego, Señor, y que seas tú obrando en mi vida, como es tu voluntad y como lo es en el cielo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te amo profundamente. Amén.